Continuamos, amigos, y estamos con José Juárez. José Juárez, analista político y económico, y él nos va a decir cómo emprender en estas épocas. Bienvenido, José, José. bienvenido. Qué nervios, ¿eh? Con esa experiencia que traes y el tema de no, qué miedo tenerte aquí. Sí. No sé si, como dijo el señor productor, sáquenle la sopa o mejor te amarramos y te callamos y que no digas nada. Vania, pero además la parte interesante aquí es de que solo cuando emprendemos relacionamos todo con el dinero, lo financiero, Exacto. pero también visto desde la parte política donde José es experto, bueno, eso adquiere otra dimensión. Vamos a escucharlo, Así es. ¿no? José, bienvenido. José, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Realmente no sé mucho, así como ustedes lo están planteando, pero trataré pues de plantear algunos puntos que creo que en el contexto actual son muy importantes, ¿no? Generalmente se pensaba que para que un emprendedor o los emprendedores tuvieran éxito, tendrían que, había muchos problemas del tipo macroeconómico, de las políticas del gobierno. Como ustedes saben, desde hace más de 20 años se ha venido dando un proceso de liberalización económica en donde se han quitado muchas regulaciones, muchas regulaciones, precisamente para promover la actividad emprendedora. Sin embargo, esto no se ha dado desafortunadamente de manera masiva, salvo algunos casos muy exitosos como los que acabamos de ver y muchos más, pero quisiéramos que fuera masivo, ¿no? Esta situación del emprendimiento. Entonces ya dijimos, bueno, pues ya se quitaron muchas regulaciones gubernamentales y parece que no es suficiente. Así es. Digamos que es la parte microeconómica, es decir, bajar, no incrementar mucho impuesto, bajar regulaciones en términos de bajar permisos. Los permisos, las complicaciones que te ponen al llegar a pedir un permiso. Todo ese tipo de regulaciones. Tramitología. Tramitología, como le llaman, ¿no? Ha bajado esto atendiendo esta problemática y sin embargo todavía falta. ¿Tú qué crees que tendría que ser? ¿Qué Bueno, falta? O sea, tú con tu experiencia, ¿tú qué crees que tendría que ser? No son la facilidad para los permisos, no es la gente que tiene las ganas de hacer las cosas. ¿Qué crees que hace falta? Yo creo que sí hay ¿cuál es la parte? El mercado. El mercado. Sí, exacto. el mercado. ¿A qué me refiero? A pesar de que las nuevas generaciones viven en el contexto de la crisis, o sea, a lo mejor para muchos que ya tenemos cierta edad, pues ya estamos acostumbrados. Ya estamos acostumbrados, pero las nuevas generaciones, Claro. pues son las generaciones de la crisis. Pero Claro. a pesar de eso, por ejemplo, yo vengo, hace 3 días estuve en una reunión que no era de emprendedores, pero terminó siendo eso. Fui yo a otro asunto y en la comida empiezan a hablar algunos de los comensales. ¿Y usted a qué se dedica? Ah, no, pues yo vendo ropa, y resulta que la otra persona con la que estaba hablando, la que preguntó, se dedicaba a producir ropa. Le dice, ay, comenzó ahí un lenguaje que a mí me dio, dije, pues, qué bueno, ¿no? Ya le estaba ofreciendo sus productos. Dice, no, pues, ¿y qué te parece esto? ¿Y qué te parece el otro? Dice, nosotros tenemos nuestra fábrica aquí en Acayucan, ahí por el estado de Hidalgo. Se notaba que no eran grandes empresarios, eran pequeños empresarios. Claro. Y que venden en tianguis, venden en pequeños localitos. Dije, eso es el mercado, se ubican en el mercado. Claro, empezar por algo. Sí. No, pero los tianguis y esos mercados son de los más fuertes que hay para estas personas que se dedican a la ropa, ¿no? Son de verdad, son grandes mercados, llegan a comprar de todos lados y por cantidades grandes. A pesar de que los chinos los desplazaron, ¿eh? Claro. Sí. Porque entonces fue cuando yo le pregunté, porque me llamó la atención la parte textil, que es donde más entraron los chinos. Sí. Entonces los chinos, acordémonos que entraron en 2000. En 2000 entraron a la OMC y invadieron el mercado de Estados Unidos y después vinieron para acá. Así es. Entonces por eso se me hizo muy interesante, y de eso fue lo que les pregunté. Me decían, lo que pasa es que sí, antes vendíamos mucho más, pero con los chinos nos vinieron aquí a golpear. Entonces, eso es a lo que me refiero. No obstante, ellos se adaptaron.
O sea, el mexicano es muy de sobrevivir. Muy lochón, muy camaleónico. Y se va adaptando, y cuando tú lo ves dices, pues no, parece que no han desaparecido, siguen aquí, ¿no? Oye, José, a ver, sin embargo, el otro día precisamente en una comida se acercó una persona conmigo en la mesa donde estaba y me dice, oye, Saúl, ya que estás con el tema de los que emprenden, el tema de las empresas, me llamó la atención un comentario que me hizo en el sentido de que esta persona, siendo dueño de una microempresa, me dice, oye, el problema con nosotros es de que Hacienda, por ejemplo, nos trata como si fuéramos unas grandes empresas. Dice, y lo que se nos va de impuestos verdaderamente es enorme, dice. Si en cambio con ese dinero pudiéramos generar empleos en una especie de, pues, de apoyo a estas empresas sería diferente. ¿Tú qué opinas de eso, por ejemplo? Sí, claro, el aspecto fiscal es importante. En este ámbito, recordemos que ha habido un avance en este nuevo régimen que se llama el régimen de corporación fiscal, ¿no? En donde Hacienda les da 10 años a los que están empezando. Así es. O sea, primero no les cobra nada, les va subiendo hasta el 10º año, entonces sí. Pero se supone que estos 10 años son como un periodo de gracia fiscal para que se consoliden. Pero no obstante, ya una vez pasando esos 10 años, todavía los pequeños y medianos negocios siguen teniendo muchos problemas de tipo del contexto, sobre todo fiscal y financiero, las tasas de interés, una serie de cuestiones. ¿Faltarían incentivos fiscales para este tipo de empresas? Yo creo que sí. Yo más bien preguntaría, y a ver, José, como tú dices, a ver, tenemos un periodo de 10 años para la curva de aprendizaje. ¿Qué falta en ese tiempo? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Creo que todos tenemos que cumplir con cierta reglamentación, entre otros, desgraciadamente, los impuestos. Sin embargo, durante 10 años no nos podemos consolidar. ¿Qué nos falta? Capacitación, nos faltan herramientas, ¿nos falta qué? Como lo decía yo hace un momento, creo que en buena medida, desgraciadamente, el problema sigue siendo el tamaño del mercado, ¿no? Las posibilidades que tenga de haber una demanda sustentada para el tipo de producto que se está ofreciendo. Oferta y demanda. Exactamente. Más que nada, la demanda. Por ejemplo, ubiquémonos para ver el ciclo del producto. Por ejemplo, nosotros acordémonos de los cafés internet. Cuando empezaron, ¿se acuerdan que cuánto costaba una hora de internet? ¿Y cuántos cafés internet había? Porque realmente no había una barrera a la entrada. ¿Y qué tipo de servicio ofrecían en el sentido de que cortaban, no cortaban, etcétera, etcétera? Así es. Y sin embargo ahora es digamos que es un mercado que no llegó a madurar porque las barreras a la entrada de internet y la tecnología cambió. El contexto para la tecnología de internet cambió y ahora pues no es un negocio porque ya se desubicó ese ciclo de producto. Ya cualquiera, aquí se ve internet, o hay el celular, zonas Wi-Fi en ya no todos necesitas lados. tenerla. Es más, se prevé que en un futuro cercano ya ni siquiera la lab va a ser, la de escritorio ya va a ser necesaria. Con la lab, de hecho la laptop ya ni siquiera la lab, no, el celular, las iPads o las tablets, sí. Así es. Entonces la tecnología también está desplazando mucho ese tipo de cosas. Entonces, es el contexto tanto de la adaptación tecnológica como del tamaño y el segmento del mercado al que uno se debe dirigir. Claro. A ver, José, para apoyar a las empresas de cualquier tamaño, todo depende siempre de una buena política económica, una buena política fiscal. A ver, considerando que tú eres un experto en política, ¿se está haciendo lo correcto en este país para poder apoyar a estas empresas al final? Sí, pero no lo suficiente. ¿Qué falta? Lo suficiente como una parte, como ya se comentó, serían más incentivos fiscales, sí, pero también incentivos financieros, de acceso al financiamiento. Porque digamos que internacionalmente las tasas de interés en México son mucho más altas para el emprendedor, sí, que en el exterior. Así es. Solamente los que tienen la posibilidad de acceder a los mercados internacionales se pueden financiar
a través de alguna financiación, que operan en México, pero desafortunadamente no los pequeños y medianos empresarios no tienen ese conocimiento, pero muchos sí se financian en el exterior porque las tasas son muy bajas. José, y es que hay que voltear, por ejemplo, los bancos difícilmente a una pequeña o mediana empresa le pueden otorgar un crédito, y ya no solo un crédito, una fianza, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, y es muy importante lo que dice Saúl, hoy los bancos hacen negocio de los empresarios. Digo, hay que decirlo como es. Pero yo creo que el camino es, primero, las incubadoras de negocios en las propias universidades, luego las aceleradoras de negocios y fondos de inversión. O sea, el siguiente paso, digo, corrígeme si estoy mal, serían los fondos de inversión que te prestan bajo condiciones favorables como empresario, y posteriormente, sí, ya cuando quieres hacer un negocio en particular, sería el banco que obviamente te va a prestar a unos réditos mucho más altos que los que te van a ir prestando conforme vaya el proceso de crecimiento. ¿O estoy en un error? Sobre todo que el banco presta para horizontes temporales muy cortos. Así es. Muy cortos, ese es el problema. Y con eso también se responde un poquito la pregunta, ¿por qué no tiene éxito? Lo que pasa es que, como ustedes saben, para que un negocio que se emprendió tenga éxito, el horizonte temporal tiene que ser pues de muy largo, por lo menos unos 10 años. Los 5 primeros años para sobrevivir. Sí. De 5 para adelante, pues para medianamente crecer, ¿no? Y de 10 para adelante, pues para estar ya bien consolidados. Exacto. A veces esas necesidades que tienen los negocios no empatan con las necesidades de ganancia de los bancos. Entonces, ese es un problema. Ese es un problema que aquí en México enfrentan los emprendedores. Cosa que en el exterior no, porque hay bancos más orientados a financiar este tipo de actividades de más largo plazo, de un proceso de maduración de más tiempo. Y ese es el problema que, por ejemplo, en México no se da. Efectivamente. Adicionalmente a lo que hemos dicho, las regulaciones, a pesar de que se ha mejorado el marco, todavía sigue. Y bueno, algo que hay que decirlo, la corrupción. La corrupción que significa una parte importante del algo PIB. Fuerte, algo fuerte. Una parte importante del PIB. Y yo te diría, la corrupción y la impunidad. Exacto. Porque, o sea, van de la mano, exactamente. Porque la gente dice, ay, bueno, corrupción también existe en Japón, en Francia. Claro. Sí, pero ahí sí los descubren, no hay impunidad, ahí sí es. los descastigan. Así es. Excelente. Así es. ¿Cuántos casos hemos sabido de llegan a extorsionar a los pequeños comerciantes, por ejemplo, ¿no? Así es. Y eso aparentemente no es importante, pero sí lo es, porque de alguna manera obstaculiza la actividad económica de los emprendedores, que si a un emprendedor a un nivel incipiente le llegan a hacer eso, pues lo acaban, ya no se puede reponer. Sí, ¿no? Entonces, eso es la parte de la corrupción es muy importante, ¿no? Yo creo que lo que estoy escuchando ahorita, creo que la corrupción es lo peor y es lo que pueda acabar con un negocio cuando alguien está... Porque fuera de que te encuentras con el papeleo y que te ponen trabas, ahí es donde entra también corrupción, y luego, como mencionas tú, que llegan y le piden dinero a esos negocios. O sea, eso es algo de los principales puntos en los que pueden acabar con una empresa que está comenzando, ¿no? O las dádivas, ¿no? Para que te puedan otorgar una licencia, por ejemplo. Así es. Sí, exactamente. Todo eso entra dentro del paquete de la corrupción. Y eso, pues, eso es un factor explicativo. ¿Hay remedio? ¿Se puede hacer algo? Uy, creo que sí, siendo optimistas. Es decir, no se pierda nuestro próximo programa donde dará la respuesta a este secreto. Es que así como plantea la pregunta, pues vayan a la respuesta. ¿Se puede? De que se puede, se puede. La pregunta queda en el aire, porque la corrupción es una cuestión cultural. O sea, yo siempre he dicho, los políticos de cualquier país, no solo de México, no vienen de Júpiter ni de Marte, no es cierto, vienen de la sociedad civil. Ese es el grave problema de la corrupción y de la impunidad. Pero bueno, José, eso fue lo que así es. Ya se enojaron todos. ¿Sabes qué? Córtale, mi chavo. Pero datos de contacto. ¿Dónde te pueden localizar? José Medina Juárez, sí. yahoo.com.mx. Perfecto. Básicamente ahí en eso que pues, ¿Tienes redes sociales, Twitter o algo así? No. Perfecto. José, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la plática. Así es. Vamos a un corte y regresamos.